Mi ex esposa y su novio creen que debería pagar por sus hijastros, pero mi obligación es solo con mi hijo, y así se lo dejé saber en el juicio. Pensé que después del divorcio había aprendido a vivir en calma. Que los días de discusiones, reproches y silencios incómodos habían quedado atrás. Mi ex esposa, Clara, y yo estuvimos juntos casi 11 años. No fue un matrimonio perfecto, pero tampoco un infierno. Tuvimos momentos buenos, viajes, risas y sobre todo, un hijo maravilloso, Leo. Cuando las cosas empezaron a romperse entre nosotros, ambos supimos que insistir solo nos haría daño. El divorcio fue difícil, pero logramos mantenerlo civilizado. Lo hicimos por Leo. Firmamos un acuerdo de custodia compartida. Una semana con ella, otra conmigo. Yo me comprometí a pagar una manutención justa, suficiente para que a nuestro hijo no le faltara nada. Y siempre cumplí. Sin retrasos, sin excusas. Porque más allá de cualquier conflicto con Clara, Leo sigue siendo lo más importante de mi vida. Durante los primeros años después del divorcio, todo fue razonablemente tranquilo. Clara y yo hablábamos solo lo necesario, coordinábamos horarios, actividades escolares, consultas médicas. Nada fuera de lo común. Hasta que un día me dijo que estaba saliendo con alguien, Andrés. Me alegré por ella, sinceramente. Pensé que si encontraba estabilidad, Leo también la tendría. Andrés tenía 2 hijos de una relación anterior, Daniel y Sofía. Cuando Leo me habló de ellos, sonaba contento. Papá, Daniel juega fútbol igual que yo o Sofía me enseñó a hacer figuras con plastilina. Me daba gusto escucharlo. Con el tiempo, la relación entre Clara y Andrés se volvió más seria. Terminaron viviendo juntos, y de pronto, Leo ya no solo tenía a su mamá y a su papá, ahora también tenía 2 hermanastros. Me pareció bien. Una familia combinada puede ser una buena experiencia si se maneja con respeto. Yo no tenía ningún problema con eso. Pero la tranquilidad duró poco. Un día, durante una conversación aparentemente normal, Clara me dijo algo que me dejó completamente desconcertado. Me habló de lo difícil que era mantener los gastos de 3 niños, de cómo las actividades, la ropa y los alimentos se multiplicaban, y de lo injusto que sería, según ella, que Leo tuviera más oportunidades que Daniel y Sofía solo porque yo podía ayudar más. Al principio pensé que lo decía como una reflexión, no como una petición. Pero luego fue clara, deberías considerar apoyar un poco más. Al final, todos son parte del mismo hogar. Si ayudas a los 3, no solo estarás ayudando a Leo, sino también a su entorno. No supe qué decir. Me quedé callado unos segundos, esperando que se diera cuenta de lo absurdo que sonaba. Pero no. Lo decía en serio. Intenté mantener la calma. Le expliqué que mis responsabilidades son con Leo, no con los hijos de su pareja. Que entiendo su situación, pero que cada padre debe hacerse cargo de los suyos. Ella frunció el ceño, molesta. Dijo que yo estaba siendo demasiado legalista, que me faltaba empatía, que no entendía la dinámica familiar moderna. Esa noche me quedé pensando mucho. No por culpa, sino por impotencia. ¿Cómo podía convertirme en el malo por cumplir exactamente con lo que me corresponde? Yo no quería conflictos. Solo quería que Leo creciera feliz, sin sentirse dividido entre 2 mundos. Unos días después, recibí un mensaje de Andrés. Decía algo así como, deberías pensar en cómo tus decisiones afectan a Leo. Los niños perciben las desigualdades más de lo que crees. Era pasivo-agresivo, casi paternalista. Lo ignoré, pero no pude evitar sentir rabia. No tenía ningún derecho a involucrarse en temas que no le competen. La gota que colmó el vaso fue cuando Leo, con esa inocencia que solo tienen los niños, me preguntó durante la cena, papá, ¿por qué no ayudas a Daniel y Sofía si también viven conmigo? No supe qué decir por unos segundos. Respiré hondo y le contesté con cuidado. Le dije que cada familia tiene sus propias responsabilidades, y que mi trabajo es asegurarme de que él tenga todo lo que necesita. Que lo amo, y que eso nunca va a cambiar. Él asintió, pero pude ver en sus ojos que algo le confundía. Clara y Andrés ya lo estaban metiendo en medio. Me dolió, porque sé que no lo hacen entender, lo usan como puente para manipularme. Esa noche me prometí que no dejaría que este asunto creciera. Pero en el fondo, una parte de mí sabía que esto solo era el comienzo. Lo que empezó como una simple conversación incómoda estaba a punto de convertirse en una guerra silenciosa por límites, orgullo, y por el corazón de mi hijo. Pasaron algunas semanas desde aquella conversación con Clara, y aunque intenté convencerme de que todo había sido un malentendido, en el fondo sabía que algo había cambiado. Ella empezó a mostrarse más fría, más distante. Los mensajes eran cortos, casi mecánicos.
Coordinábamos los horarios de Leo, pero ya no había ese tono neutral de antes. Algo estaba cocinándose y no tardó mucho en explotar. Una tarde de viernes, mientras estaba en el trabajo, recibí un mensaje de ella. Necesito hablar contigo sobre el campamento de verano de los niños, decía. Al principio no entendía a qué se refería. Leo siempre había ido a un campamento cada año, y yo nunca me había negado a cubrirlo. Era parte del acuerdo, y me gustaba saber que se divertía, que aprendía cosas nuevas. Así que la llamé pensando que sería una simple coordinación de fechas. Pero no. Clara fue directa, quería que yo cubriera parte del costo del campamento no solo para Leo, sino también para Daniel y Sofía. Dijo que el campamento hacía descuentos si los tres asistían juntos y que eso sería una gran experiencia familiar. Cuando escuché eso, me quedé en silencio unos segundos, intentando no perder la paciencia. Le expliqué que estaba dispuesto, como siempre, a pagar el campamento de Leo, pero que no podía ni debía asumir los gastos de los hijos de su pareja. Ella se irritó de inmediato. Me dijo que yo estaba siendo mezquino, que era incapaz de pensar más allá de mí mismo. Que si Leo iba al campamento y los otros dos no, ellos se sentirían excluidos y eso generaría un ambiente desigual en casa. Le respondí con la voz más calmada que pude: Clara, entiendo lo que dices, pero yo no puedo hacerme responsable por los hijos de otra persona. Andrés también es padre, y él debe asumir su parte. Fue como echar gasolina al fuego. Empezó a gritar que yo no entendía lo que significaba ser un verdadero padre, que solo pensaba en términos de dinero, no en sentimientos. Yo me mantuve en silencio, dejando que terminara. Cuando colgó, me quedé mirando el teléfono con una mezcla de rabia y tristeza. Horas después, llegó el primer mensaje de Andrés. No me sorprendió, pero me provocó un nudo en el estómago. Solo quiero que sepas que lo que estás haciendo le duele a Leo, escribió. Él ve que Daniel y Sofía no pueden ir al campamento y no entiende por qué. Como padre, deberías pensar en cómo eso lo afecta. Me quedé helado. No solo estaban intentando manipularme, sino que además usaban a mi hijo para hacerlo. Esa noche, cuando Leo llegó a mi casa, noté que estaba callado. Mientras cenábamos, me miró con esos ojos grandes y sinceros y me dijo: Mamá dice que Daniel y Sofía no pueden ir al campamento, ¿podrías ayudarlos tú? Así podríamos ir todos juntos. Sentí una punzada en el pecho. No era enojo, era tristeza. Me di cuenta de que Clara y Andrés lo habían metido en el medio de algo que él ni siquiera comprendía. Intenté explicarle con palabras simples. Le dije que me encantaría que todos pudieran ir, pero que eso no dependía de mí. Que yo siempre haría todo lo posible para que él no se quedara sin nada, pero que los demás niños tenían a su papá y que él debía encargarse de eso. Leo bajó la mirada y asintió, aunque pude notar que no estaba del todo convencido. Esa inocencia suya, mezclada con la confusión, me partió el alma. Durante los días siguientes, empecé a recibir mensajes constantes de Clara. Algunos eran fríos, casi formales, pero otros eran abiertamente hostiles. No estás pensando en el bienestar emocional de tu hijo, me decía. Estás creando una división dentro de su familia. Incluso Andrés se atrevió a mandarme uno más directo: Daniel y Sofía ven a Leo como un hermano, ¿de verdad quieres ser la razón por la que ellos se sientan menos? Ignoré los mensajes, pero por dentro sentía una presión constante. Era como si me estuvieran acorralando emocionalmente. Sabía que tenía razón, que no estaba haciendo nada malo, pero aún así, una parte de mí se sentía culpable. No porque creyera que debía pagar, sino porque Leo estaba en medio de algo que jamás debió involucrarlo. Un par de noches después, mientras lo ayudaba a empacar sus cosas para volver con su mamá, Leo me abrazó y dijo: No quiero que pelees con mamá, papá. Sentí que el corazón se me hacía pedazos. Le aseguré que no estábamos peleando, solo que a veces los adultos no se ponen de acuerdo. Le prometí que él no tenía que preocuparse por nada de eso. Cuando cerré la puerta esa noche, supe que ya no era un simple malentendido. Clara y Andrés estaban decididos a cruzar una línea que yo no podía permitir. Y aunque todavía no lo sabía, ese campamento de verano sería solo el comienzo de una batalla más grande, una que pondría a prueba mis límites, mi paciencia y mi amor como padre. Después del conflicto por el campamento, intenté mantener la calma. No quería que Leo viviera en medio de un campo de batalla. Pero Clara y Andrés no parecían tener el mismo objetivo. Las semanas pasaron y el ambiente se volvió cada vez más tenso. Empezaron con pequeñas cosas: retrasos en las entregas, mensajes ignorados, llamadas que no me contestaban. Luego vinieron los comentarios pasivo-agresivos, disfrazados de preocupación por el bienestar de Leo. Era un patrón, y lo reconocí demasiado tarde.
Una mañana, mientras me preparaba para ir al trabajo, recibí un correo de Clara con el asunto revisión de manutención. Apenas lo abrí, sentí como la sangre me hervía. Me informaba que había hablado con su abogado porque consideraba necesario ajustar el monto de la pensión. Decía que los gastos de la casa habían aumentado, que la crianza conjunta implicaba nuevas necesidades y que esperaba mi comprensión como padre responsable. Pero entre líneas, lo que realmente decía era, quiero más dinero, aunque no te corresponda pagarlo. Esa misma tarde pedí cita con mi abogado, Mauricio, un amigo de la universidad en quien confiaba plenamente. Le mostré los correos, los mensajes y las fechas de los depósitos. Revisó todo con calma, luego levantó la mirada y me dijo: esto es una estrategia, Diego. Están intentando presionarte emocionalmente antes de formalizar algo legal. Pero si Clara intenta incluir los gastos de los hijos de Andrés, no tiene ninguna base. Asentí, aunque la palabra estrategia me dio escalofríos. No estaba preparado para una guerra. Yo solo quería paz y estabilidad para mi hijo. A los pocos días, Clara me escribió de nuevo, esta vez con un tono completamente diferente. Más amable, casi empático. Me decía que no quería conflictos, que lo mejor era llegar a un acuerdo sin abogados. Pero ya había aprendido que sus palabras suaves solían esconder una intención calculada. Le respondí que cualquier cambio debía hacerse por los canales legales correspondientes. Fue suficiente para que la máscara cayera. Esa noche, Andrés me llamó directamente. Su voz sonaba tranquila, pero sus palabras estaban afiladas. Mira, Diego, no entiendo por qué te cuesta tanto colaborar. Todos vivimos bajo el mismo techo, compartimos responsabilidades. Leo es parte de esta familia, y eso te guste o no, incluye a Daniel y Sofía. Me mordí la lengua para no responderle como merecía. No confundas las cosas, le dije. Yo soy el padre de Leo. De los tuyos te encargas tú. Hubo un silencio incómodo. Luego escuché cómo suspiraba antes de decir: no tienes idea del daño que le estás haciendo a tu hijo. Colgó sin esperar respuesta. Esa frase se me quedó grabada en la mente durante días. El daño que le estás haciendo a tu hijo. No porque creyera que fuera cierto, sino porque era una mentira diseñada para doler. Y dolía. Una semana después recibí una notificación formal: Clara había iniciado un proceso de revisión de pensión. El documento hablaba de incremento proporcional debido a las necesidades familiares. Cuando lo leí, sentí una mezcla de incredulidad y rabia. Estaban intentando, legalmente, que yo asumiera parte de los gastos de 2 niños que no eran míos. Mauricio me acompañó a la primera reunión. Clara llegó con su abogado y con Andrés a su lado, como si tuviera derecho a estar allí. Apenas los vi entrar, comprendí que esto ya no era una simple diferencia de opinión. Era un intento de invasión. Durante la sesión, el abogado de Clara habló sobre la equidad familiar, sobre cómo los niños compartían un mismo hogar y era importante no crear desequilibrios económicos. Cuando llegó mi turno, fui claro. No estoy aquí para discutir lo que es justo o injusto en su casa. Estoy aquí como padre de Leo. Cumplo con mis obligaciones al pie de la letra. No voy a financiar la paternidad de otro hombre. El silencio en la sala fue tenso. El abogado de Clara intentó replicar, pero Mauricio lo interrumpió con firmeza. Mi cliente ha sido ejemplar en todos los aspectos. Cualquier intento de mezclar responsabilidades es improcedente y, francamente, abusivo. Salimos de esa reunión sin acuerdo, pero con algo claro: ellos no se iban a detener. Durante los días siguientes, los mensajes de Clara se volvieron más hirientes, más personales. No puedo creer que seas tan egoísta, escribió una noche. Leo ya nota la diferencia, y eso es culpa tuya. Yo no respondía. Guardaba cada mensaje, cada correo, como evidencia. Pero dentro de mí, algo comenzaba a cambiar. Pasé de sentir culpa a sentir determinación. Había pasado años intentando mantener la armonía, pero esa armonía se había convertido en una cadena. Por primera vez, empecé a pensar que tal vez la única manera de proteger a mi hijo era dejar de ser el padre conciliador y convertirme en algo más fuerte. Una tarde, mientras Leo hacía la tarea en mi casa, me miró y dijo: mamá dice que tú ya no la quieres ayudar porque odias a Andrés. Levanté la vista, sorprendido. ¿Eso te dijo? Sí, pero yo sé que no es verdad. Tú solo quieres que todo esté bien. Lo abracé con fuerza. En ese momento entendí que Clara ya no buscaba justicia, sino control. Y juré, en silencio, que no iba a permitir que usaran a mi hijo como herramienta para manipularme nunca más. Hubo un tiempo en el que pensaba que mantenerme en silencio era sinónimo de madurez.
que si no respondía a las provocaciones, si me mantenía sereno y diplomático, todo se acomodaría por sí solo. Pero estaba equivocado. El silencio no siempre trae paz, a veces solo le da más poder a quien busca manipularte. Después de la reunión con los abogados, decidí tomar distancia emocional. Dejé de responder a los mensajes innecesarios, solo hablaba de temas relacionados con Leo. No opinaba, no justificaba, no me defendía. Clara lo notó enseguida. Al principio intentó seguir con su tono agresivo, pero cuando vio que no obtenía reacción, cambió de estrategia, empezó a mostrarse amable. Gracias por estar al pendiente de Leo, me escribió una noche. Sé que a veces las cosas se salen de control, pero quiero que sigamos teniendo buena comunicación. Su mensaje me pareció un intento de reconciliar, pero ya no confiaba. Había aprendido que con ella las palabras dulces eran el preludio de un nuevo ataque. Pocos días después, Leo me contó que Andrés le había comprado una bicicleta nueva. Sonreí y lo felicité, pero lo que dijo después me heló la sangre. Mamá dijo que fue idea tuya, que tú diste dinero para eso. Me quedé inmóvil. No lo había hecho. Ni siquiera sabía que pensaban comprarle una bicicleta. Esa mentira era otra jugada más. Clara estaba creando una imagen falsa de mí para mantener la ilusión de una familia perfecta frente a su pareja. Y lo peor era que usaba mi nombre para sostenerla. Esa noche, sin pensarlo mucho, decidí ponerle fin. Llamé a Clara y le dije, con la voz firme, que no toleraría más manipulaciones. Que si seguía usando a Leo como escudo o inventando historias, iría directamente al juez. Ella se quedó callada unos segundos y luego me respondió con un tono gélido. No puedes controlar cómo criamos a Leo cuando está en nuestra casa. Tienes razón, le dije, pero puedo asegurarme de que no uses mi nombre para tus juegos. Colgué antes de escuchar su respuesta. Era la primera vez en mucho tiempo que me sentía en control. No porque hubiera ganado una batalla, sino porque finalmente había dejado de jugar su juego. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. No hubo mensajes, ni reclamos, ni intentos de conversación. Pensé que tal vez, al poner límites claros, las cosas empezarían a mejorar. Pero la calma duró poco. Un viernes, cuando fui a recoger a Leo, lo noté apagado. Caminaba despacio, con la mirada baja. Le pregunté si estaba bien y me dijo que sí, pero su tono me preocupó. En el coche, después de unos minutos de silencio, soltó una frase que me dejó sin aire. Mamá dice que tú no quieres pagar porque ya no me quieres tanto como antes. No supe qué responderle. Era como si cada palabra de Clara fuera un veneno que lentamente contaminaba la relación entre mi hijo y yo. Lo miré y le dije con calma. Eso no es verdad, hijo. Yo te amo con todo mi corazón. Nada ni nadie va a cambiar eso. Pero a veces los adultos se dicen cosas que no son ciertas cuando están enojados. Tú no tienes que preocuparte por eso. Leo asintió, aunque sus ojos estaban llenos de confusión. En ese momento entendí que lo que estaba en juego ya no era dinero, ni acuerdos legales, ni orgullo. Era la mente y el corazón de mi hijo. Esa noche hablé con Mauricio y le pedí que formalizara una solicitud ante el juez de familia. No para modificar la pensión, sino para exigir mediación psicológica. Si Clara seguía manipulando a Leo, el daño sería irreversible. Mauricio me advirtió que ese tipo de procesos eran largos y desgastantes, pero ya no me importaba. No podía seguir siendo un espectador de cómo intentaban moldear la percepción de mi propio hijo. Mientras redactábamos la solicitud, le conté algo que nunca había dicho en voz alta. Yo no quiero quitarle a Leo a su madre, Mauricio. Solo quiero que tenga la oportunidad de crecer sin confusiones, sin que lo usen como moneda emocional. Él asintió, serio. Entonces peleemos por eso. Pero prepárate, porque cuando alguien como Clara siente que pierde control, ataca con más fuerza. Y así fue. Días después, empezaron las publicaciones en redes. Frases vagas sobre padres ausentes, fotos de Leo con Andrés acompañadas de textos como agradecida por el verdadero apoyo. Al principio me hirieron, lo admito. Pero luego comprendí que eran parte del mismo patrón: provocar, manipular, controlar. No respondí. No expliqué nada. Ni siquiera bloqueé las publicaciones. Las dejé ahí, como evidencia, como un reflejo de lo que ella se había convertido. Poco a poco, mi silencio dejó de ser debilidad y se transformó en fortaleza. Aprendí que no siempre se gana hablando, a veces se gana resistiendo, demostrando con hechos lo que las palabras no pueden borrar. Y fue entonces, en medio de esa aparente calma, cuando llegó la noticia que lo cambiaría todo. El juez había aceptado mi solicitud y había citado a Clara a una primera sesión de mediación familiar. No sabía si aquello sería el principio de la paz o el comienzo de una guerra aún más grande.
Pero una cosa era segura, ya no era el mismo hombre que callaba para evitar el conflicto. Ahora estaba dispuesto a pelear, no por orgullo, sino por la verdad y por mi hijo. El día de la audiencia amanecí más temprano de lo normal. No pude dormir bien. No por miedo, sino por una mezcla de ansiedad y cansancio acumulado. Durante semanas había cargado con la tensión de cada mensaje, cada comentario, cada mirada de Clara. Y ahora, por fin, tenía la oportunidad de poner las cartas sobre la mesa, pero sabía que ella no iba a rendirse fácilmente. Llegué al edificio del juzgado con una carpeta llena de documentos, comprobantes de depósito, capturas de mensajes, correos y registros de cada intento de manipulación. Mauricio me había dicho que los jueces no solo miraban números, sino actitudes. Tú mantén la calma, Diego. Ellos buscarán provocarte, me advirtió antes de entrar. En la sala de mediación había una mesa larga, 3 sillas a cada lado y una psicóloga del tribunal al centro. Clara ya estaba allí, impecable, con una expresión serena que solo conocía de una versión calculada de sí misma. Andrés, como era de esperarse, también había asistido. Se sentó a su lado, con los brazos cruzados y el aire de quien cree que tiene todo bajo control. La psicóloga nos pidió que habláramos por turnos. Clara empezó. Su voz sonaba suave, casi temblorosa, pero cada palabra estaba perfectamente ensayada. No estoy aquí por dinero, dijo. Estoy aquí porque siento que Diego no comprende lo que Leo necesita. A veces su frialdad afecta a nuestro hijo. Él lo siente. Lo ve. Y eso le duele. Quise interrumpir, pero la mediadora levantó una mano para detenerme. Clara siguió. Andrés y yo solo hemos intentado construir un hogar estable, pero Diego se niega a cooperar. No es por egoísmo, creo que simplemente no acepta que las cosas cambiaron. Cuando finalmente me dieron la palabra, respiré hondo y hablé despacio. He cumplido con todas mis responsabilidades. Nunca he fallado un pago ni he faltado a una cita con mi hijo. Pero en los últimos meses, Clara ha intentado involucrarme en los gastos de una familia que no me corresponde mantener. Y lo más grave es que ha utilizado a Leo para hacer presión emocional. La psicóloga tomó nota sin interrumpir. Vi cómo Andrés apretaba la mandíbula, conteniéndose. En un momento pidió hablar, y lo hizo con ese tono de superioridad que tanto lo caracterizaba. Yo no estoy aquí por dinero tampoco, dijo, pero cuando un niño crece en una casa con otros 2 hermanos, necesita igualdad. No podemos hacer que Leo se sienta diferente. Tienes razón, respondí, y por eso yo pago lo que me corresponde para que él no carezca de nada. Pero los otros niños tienen a su padre, y ese eres tú. Andrés no respondió. Clara lo miró, molesta. La psicóloga intervino, intentando bajar la tensión. Lo que veo aquí, dijo, es un conflicto de límites. Hay que distinguir entre la cooperación parental y la confusión de roles. Diego, tú estás en tu derecho de no asumir responsabilidades que no te competen. Clara, tú debes cuidar que Leo no reciba mensajes contradictorios sobre su padre. Por un instante, pensé que al fin alguien veía lo que yo veía. Pero Clara, hábil como siempre, giró la conversación a su favor. Yo nunca le he dicho nada malo a Leo, respondió, fingiendo sorpresa. Si él percibe distancia, es porque su padre está distante. Quise reír. Era absurdo escucharla tergiversar los hechos con tanta naturalidad. Sin embargo, me limité a decir. No estoy distante. Estoy protegiendo a mi hijo de un conflicto que no le corresponde. La sesión terminó sin acuerdo formal, pero la mediadora ordenó que ambos asistiéramos a sesiones psicológicas por separado y que Leo también fuera evaluado. Era un paso pequeño, pero importante. Cuando salimos del edificio, Clara me miró por primera vez sin sonreír. ¿Crees que ganaste algo hoy?, me dijo en voz baja. No vine a ganar, le respondí. Vine a que Leo deje de ser una pieza en tu juego. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente. No porque todo estuviera resuelto, sino porque había actuado sin miedo. Los días siguientes fueron extraños. Clara seguía siendo hostil, pero algo en ella había cambiado. Tal vez la incomodaba saber que ahora había ojos externos observando su comportamiento. Aún así, no se detuvo del todo. Publicaba frases en redes, hacía comentarios velados cuando Leo estaba presente e intentaba mantener viva la tensión. Pero ya no me afectaba igual. Durante una de las sesiones psicológicas, la especialista me dijo algo que se me quedó grabado. Usted ha pasado mucho tiempo intentando proteger a Leo de los conflictos, pero también necesita protegerse a usted mismo. Los niños no solo aprenden del amor que damos, sino del respeto que exigimos. Salí de esa sesión con la mente despejada.
comprendí que todo este proceso no solo era una batalla legal o emocional. Era una lección sobre límites, sobre dignidad, sobre la importancia de no permitir que la culpa te convierta en rehén. Un sábado, mientras jugábamos fútbol en el parque, Leo me miró y dijo algo que me hizo sonreír. Papá, ahora mamá ya no habla de dinero. Solo me dice que te respete. Me quedé callado unos segundos, sorprendido. ¿Y tú qué piensas? Le pregunté. Que yo te respeto porque eres mi papá. Y eso no se compra con dinero. En ese momento supe que todo el dolor, los juicios, las noches sin dormir, habían valido la pena. Pero también sabía que Clara no se rendiría del todo. Su silencio no era paz, era el preludio de otra jugada. Lo sentía. A veces, cuando el enemigo se calma, es porque está planeando su próximo movimiento. Y tenía razón. Faltaba el golpe más bajo, uno que no esperaba, un intento de cambiar el régimen de custodia. Creí que después de la mediación las cosas se calmarían. Que Clara entendería, al menos por un tiempo, que sus intentos de manipulación no funcionarían más. Pero me equivoqué. A veces, cuando alguien se da cuenta de que ya no puede controlarte, busca nuevas formas de hacerlo. Y en su caso, la siguiente jugada fue la más cruel de todas. Todo comenzó con un correo de mi abogado, Mauricio. Su tono era más serio de lo habitual. Diego, necesito que vengas cuanto antes. Recibimos una notificación del juzgado. Mi corazón dio un salto. Cuando llegué a su oficina, me entregó una carpeta con sellos oficiales. Clara había presentado una solicitud para modificar el acuerdo de custodia. La leí con incredulidad. Decía que yo mostraba falta de empatía hacia el entorno emocional del menor, que mi negativa constante a colaborar con las dinámicas familiares afectaba el bienestar psicológico de Leo. Era un intento descarado de pintarme como un padre distante. Y lo peor es que mencionaba a Andrés como testigo de apoyo emocional. No tiene base legal sólida, me dijo Mauricio, intentando tranquilizarme. Pero sí es una jugada peligrosa. Ella no busca ganar en la corte, busca desgastarte. Tenía razón. Lo que Clara quería no era justicia, sino castigo. Los días siguientes se sintieron como caminar sobre vidrio. Cada mensaje que recibía de ella era más calculado, cada palabra una trampa. Intentaba provocarme, empujarme a responder con rabia para luego usarlo en mi contra. No lo hice. En cambio, comencé a documentar todo. Guardaba correos, capturas, hasta conversaciones triviales. Aprendí a escribir con calma, incluso cuando me hervía la sangre. Pero lo que realmente me quebró fue la reacción de Leo. Una tarde, mientras hacíamos la tarea, me miró con esa seriedad que no debería existir en un niño de 10 años. Papá, mamá dice que tal vez ya no podré venir tanto contigo. Que un juez lo decidirá. Sentí que el aire se me escapaba. No supe qué responderle al instante. Solo lo abracé. No te preocupes, hijo. Nadie va a separarnos. Esa noche lloré. No por miedo a perder la custodia, sino por ver cómo Clara seguía usando a Leo como arma emocional. El daño ya no era entre adultos. Ahora ella lo arrastraba a un conflicto que él no podía entender. Cuando llegó el día de la audiencia, el silencio en la sala era pesado. El juez, un hombre mayor con rostro impasible, pidió escuchar a ambas partes. Clara habló primero. Su discurso era perfecto, palabras dulces, gestos suaves, lágrimas en el momento justo. Decía que solo quería equilibrio emocional para su hijo. Andrés, sentado detrás, asentía con el ceño fruncido, como si fuera el modelo de padrastro ideal. Cuando llegó mi turno, no miré a Clara. Miré al juez. Señoría, dije, yo no estoy aquí para pelear. Estoy aquí porque amo a mi hijo. He cumplido con cada obligación, financiera y emocional. Pero en los últimos meses, su madre ha confundido el concepto de familia con el de dependencia. No es justo que me pida mantener económicamente a los hijos de otra persona ni que use a Leo para manipularme emocionalmente. Lo único que quiero es que él crezca sin miedo ni culpa. El juez me observó en silencio por un largo momento. Luego miró a Clara. Señora, dijo con voz firme, tener una familia nueva no significa redistribuir responsabilidades ajenas. Su hijo tiene un padre, y ese hombre está cumpliendo. Lo que usted plantea no es un reclamo de bienestar, sino una confusión de roles. Clara bajó la mirada. Por primera vez, la vi sin ese aire de control. Solo frustración. El juez dictó que la custodia permaneciera igual, pero con una advertencia: cualquier intento de manipulación emocional hacia el menor sería motivo de revisión judicial. Salí del tribunal con un nudo en el pecho, pero también con alivio. La tormenta no había terminado,
pero al menos había una luz. Mauricio me puso una mano en el hombro. Ganaste algo más importante que un fallo, me dijo. Ganaste respeto. Y eso Clara no lo soporta. Esa noche, Leo me abrazó con fuerza. Sabía que no me ibas a dejar, papá. Nunca lo haré, hijo, le respondí, conteniendo las lágrimas. Pase lo que pase. Después de esa audiencia, el ambiente cambió. Clara redujo los mensajes, Andrés dejó de enviarme indirectas y, por un tiempo, las cosas parecían estabilizarse. Pero en el fondo sabía que el silencio no era paz. Era una tregua. Y aunque gané la batalla legal, entendí algo más profundo, la verdadera lucha no era con Clara, ni con Andrés, sino conmigo mismo. Porque en medio de todo el caos, había empezado a perder mi calma, mi confianza y mi fe en las personas. Fue entonces cuando decidí buscar ayuda. No para ganar un juicio, sino para sanar. Y lo primero que hice fue llevar a Leo a terapia familiar. Lo que descubrí allí, cambió todo. La primera vez que llevé a Leo a terapia, confieso que me sentía nervioso. No sabía qué esperar. Había pasado meses intentando protegerlo del conflicto, evitando que viera mis frustraciones, ocultando el cansancio tras una sonrisa. Pero en el fondo, sabía que el daño ya estaba hecho. Necesitábamos ayuda, y no solo él, también yo. La terapeuta se llamaba Elena, una mujer de voz tranquila y mirada firme. Su consultorio olía a lavanda y tenía una pared llena de dibujos hechos por otros niños. Leo se sintió cómodo enseguida, pero yo, no tanto. Me sentía juzgado, como si cada palabra que dijera pudiera usarse en mi contra. Elena me notó tenso y dijo con una sonrisa. No estás aquí para defenderte, Diego. Estás aquí para entender. Esa frase me desarmó. Durante las primeras sesiones, Leo hablaba poco. Respondía con frases cortas, como si tuviera miedo de decir algo incorrecto. Pero poco a poco empezó a abrirse. Un día, mientras hablábamos sobre cómo se siente cuando los adultos discuten, Elena le pidió que dibujara su familia. Leo tomó los lápices en silencio. Dibujó una casa. Dentro, a su mamá, a Andrés, a los otros dos niños, y en otra casa, a mí, solo. Cuando terminó, me miró y dijo. Así es como vivimos, papá. No juntos, pero sí cerca. Elena le preguntó cómo se sentía con eso. Bien, dijo, pero a veces me da miedo pedir cosas. Si pido algo en casa de mamá, Andrés se enoja. Y si pido algo aquí, pienso que tú te cansas. Su voz era tranquila, pero sus palabras me atravesaron como cuchillos. Ahí comprendí que no se trataba solo de dinero o custodia. Era algo más profundo. Leo había aprendido a cargar con la culpa de los adultos. A medirse, a callarse, a no mostrar. Elena me miró y dijo. Los niños no deberían sentirse responsables del equilibrio de los adultos. Su trabajo es ser niños. Después de esa sesión, pasé toda la noche pensando en eso. ¿Cuántas veces le habré dicho no te preocupes por eso sin darme cuenta de que igual lo hacía? ¿Cuántas veces lo habré hecho sentir en medio de una guerra que no pedía pelear? En las sesiones siguientes, Elena comenzó a trabajar con nosotros como equipo. Nos pidió que inventáramos una historia. Leo eligió los personajes, un león pequeño y un lobo. El león vive entre dos bosques, dijo, uno tiene mucha luz y el otro muchas sombras. A veces el león se pierde y no sabe dónde rugir. Yo le pregunté qué hacía el lobo. El lobo lo sigue desde lejos, pero siempre lo encuentra. El silencio que siguió lo dijo todo. Esa historia era nosotros. Elena sonrió y me dijo. Tu hijo confía en ti, Diego. Pero necesita ver que tú también estás bien. La estabilidad de un niño se construye desde la calma del padre. A partir de entonces, empecé a cambiar cosas pequeñas. Dejé de revisar los mensajes de Clara cada noche. Empecé a cocinar con Leo, a caminar más, a reír sin sentir culpa. No podía controlar lo que pasaba en la otra casa, pero sí podía hacer que la mía fuera un refugio. Una tarde, mientras volvíamos de terapia, Leo me tomó de la mano y dijo. Papá, ¿sabes que ya no me duele cuando mamá habla de dinero? No. Le pregunté. No. Elena dice que cada adulto paga sus cosas. Y que tú ya haces lo tuyo. Sonreí. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estábamos ganando, pero no en un tribunal, sino en el corazón. Las semanas pasaron, y poco a poco Leo recuperó su brillo. Volvía a reír con esa risa sin filtros que había extrañado tanto. Empezó a hablar más con sus amigos, a dibujar sin miedo, a dormir tranquilo. Yo también empecé a sanar. Comprendí que no podía cambiar el pasado, ni lo que Clara y Andrés dijeran,
pero sí podía construir un presente sólido con mi hijo. Elena me lo dijo en la última sesión del mes. Diego, lo que están haciendo es romper un ciclo. No solo están sanando este conflicto, están enseñándole a Leo lo que significa amar sin manipular. Esa frase se quedó grabada en mí. Porque eso era lo que realmente importaba, que Leo entendiera que el amor no se mide en dinero, sino en presencia, en verdad y en paz. Sin embargo, el proceso de sanación trajo consigo un cambio inesperado. Clara, al enterarse de que estábamos yendo a terapia, quiso participar. Y aunque al principio dudé, acepté. No sabía si lo hacía por control o por remordimiento, pero esa decisión marcaría el cierre de toda esta historia. Cuando Clara aceptó asistir a la terapia familiar, sentí una mezcla de alivio y desconfianza. Sabía que su presencia podía ser un paso hacia la reconciliación, pero también un riesgo. Durante meses había manipulado a Leo, utilizándolo como puente entre nuestras diferencias, y no quería que ese patrón continuara. Aún así, sentí que era el momento de enfrentar la situación con madurez, por el bien de mi hijo. La sesión comenzó con la psicóloga, Elena, guiando la conversación con paciencia. Clara llegó impecable como siempre, con esa sonrisa calculada que tantas veces había intentado desarmarme. Andrés la acompañaba, observando con aire protector a los niños. Elena nos pidió que habláramos uno por uno, expresando cómo nos sentíamos. Leo tomó la palabra primero. Su voz temblaba al inicio, pero poco a poco se fue afirmando. A veces siento que tengo que ser un puente entre ustedes, dijo. Y eso me hace sentir responsable de cosas que no puedo controlar. Me da miedo pedir algo o decir lo que quiero porque pienso que voy a molestar a alguien. Escuchar eso me rompió el corazón. Miré a Clara, esperando alguna señal de entendimiento, pero su expresión era neutra. No podía obligarla a sentir, pero podía mostrar la verdad de forma clara. Cuando fue mi turno, respiré profundo y hablé con calma. Leo, quiero que sepas algo muy importante. Nunca tendrás que cargar con las decisiones de los adultos. Mi amor por ti no depende de lo que hagan otras personas. Siempre estaré aquí para ti. Y Clara, lo digo con respeto, tu papel como madre incluye proteger a Leo de conflictos que no le corresponden. Clara bajó la mirada. Por primera vez la vi sin su armadura. Hubo un silencio largo, solo interrumpido por el sonido de lápices moviéndose mientras Leo dibujaba algo en su cuaderno. Luego, Andrés habló, tratando de suavizar la tensión, pero Elena lo detuvo. Ahora no es momento de defensas, dijo. Es momento de escuchar y reconocer cómo sus acciones afectan al niño. Lo que siguió fue inesperado. Clara, con voz vacilante, admitió algo que no había dicho en meses. Quizá, he presionado demasiado a Leo para que se preocupara por los otros niños, dijo. Nunca quise que se sintiera responsable de mis decisiones. Solo, pensé que estaba haciendo lo correcto. Era una admisión pequeña, pero poderosa. Por primera vez, reconocía que su comportamiento había afectado a nuestro hijo. Yo no podía controlar cómo se sentiría ni si cambiaría, pero al menos lo había dicho frente a todos. La sesión continuó con ejercicios donde Leo expresaba lo que deseaba de cada uno de nosotros. Habló de juegos, de tiempo juntos, de sentirse seguro. Y yo escuchaba, tomaba nota, y respondía con compromiso, no con promesas vacías sino con hechos, más tiempo de calidad, más acompañamiento, más presencia. Al final, Elena nos pidió hacer un cierre. Leo nos miró a ambos y dijo: quiero que todos podamos estar bien, sin pelear ni sentir culpa. Solo quiero ser feliz. Esa frase me atravesó el alma. Comprendí que todo el conflicto, todo el desgaste, toda la lucha por límites y justicia, no tenía sentido si mi hijo seguía cargando con la culpa. Salí de esa sesión con Leo de la mano, sintiendo un alivio que no había sentido en años. No todo estaba resuelto, ni todas las heridas cerradas, pero algo había cambiado, habíamos empezado a cerrar el ciclo. En las semanas siguientes, Clara redujo significativamente las demandas financieras indirectas y Andrés se mantuvo al margen. Leo volvió a sonreír con naturalidad, a dormir tranquilo, a ser niño sin sentirse responsable de los adultos. Yo aprendí algo profundo: ser firme no es ser egoísta. Proteger a tu hijo y establecer límites claros no significa amar menos, significa amar de verdad. La vida no es perfecta, y las familias tampoco, pero lo que sí podemos hacer es construir espacios seguros donde los niños crezcan sintiéndose valorados y libres de manipulaciones. Ahora, cuando Leo me abraza, lo hace sin miedo, sin dudas. Su risa ha vuelto a llenar la casa. Y yo sé que todo el esfuerzo, cada conversación difícil, cada abogado, cada noche de preocupación, valió la pena. Porque al final del día, no se trata de ganar batallas legales o tener la razón.
Se trata de proteger lo más importante, el corazón de tu hijo y la integridad de tu amor como padre. Cierro este capítulo con la certeza de que, aunque la vida nos ponga pruebas difíciles, siempre hay manera de salir más fuertes, más unidos y en paz.